La casa de las marionetas. En el alma del barrio, la vieja casa se ha transformado en el punto de referencia de todos los miedos, ya sea por su historia terrible, aumentada 1 y 1000 veces por los relatos que cuentan los viejos, o porque la historia de la casa es lo más parecido a un tabú que puede hallarse por este lado del mundo. La llaman la casa de las marionetas, porque desde su construcción, hace ya más de 100 años, había vivido en ella una familia de marionetistas que fueron famosos allá por los años 30 y 40. Las actuaciones de la Compañía Argentina de Títeres y Marionetas recorría las ciudades del país arrastrando a multitudes de niños que quedaban encantados con el espectáculo. Fue una época de esplendor. Don Julio, fundador de la dinastía, dirigía las brillantes actuaciones y se ganaba los mejores aplausos por haber hecho con sus propias manos todas las marionetas que formaban el elenco. Sin embargo, con el correr de los años, la popularidad de la compañía se fue achicando hasta desaparecer. Los tiempos habían cambiado, había nuevas cosas con las que los chicos se divertían y las marionetas fueron, más pronto que tarde, una de esas cosas viejas a las que ya nadie presta atención. Con la fama de la compañía, decayó la casa. El aspecto señorial se desvaneció y un descuido creciente se hizo evidente cuando el pasto crecido comenzó a desdibujar los otrora armoniosos senderos del jardín. Las paredes se mancharon de musgo y una hiedra salvaje de flores fúnebres trepó por el frente y tapó la ventana de postigos de madera, sin que nadie se molestara en quitarla. Los árboles se inclinaron sobre los techos y el sol casi dejó de entrar en ella. La casa quedó prisionera de una penumbra constante. Con los años, los hijos se fueron y cuando por fin el hombre enviudó, se quedó solo allí. Poco a poco también don Julio fue cambiando, como si él y la casa fueran una sola cosa. Lo mismo ocurría con las viejas marionetas que había fabricado. Ya estaban horriblemente deterioradas. Sus caritas de pasta habían perdido el color, transformándose en semblantes pálidos de fantasmas. Algunas se habían roto, por lo que faltaban narices, algún ojo y varios dedos de las manitos de papel maché. A una de ellas, la primera que don Julio había hecho y a la que más quería, se le había roto el labio superior, dejando a la vista unos dientes que fueron puestos allí para realzar su sonrisa, pero que ahora se habían transformado en una mueca demencial y maligna. Esas marionetas ya no podían divertir a nadie, solo asustaban. En el barrio empezó a comentarse que estaba enloqueciendo. Se dijo que había empezado a hablar con los muñecos en la soledad del viejo caserón abandonado. Una noche de tormenta, don Julio murió. Los curiosos se acercaron a la vieja casa esa mañana neblinosa para ver cómo un patrullero y una ambulancia se estacionaban en la puerta, obstruyendo la angosta calle frente a las vías del tren. Al parecer, al titiritero le había dado un ataque o algo así, porque lo escucharon gritar toda la noche. Alguien avisó a la policía. Por fin la casa quedó sola. Casi un año más tarde, llegó a vivir ahí el hijo mayor del viejo, llamado igual que su padre, y también titiritero, aunque para cuando realizó la mudanza ya había abandonado su actividad. Y vivía de prestado gracias a sus hermanos. De hecho, fueron sus problemas financieros los que lo llevaron a volver a la casa. Simplemente no tenía otro lugar para vivir. A los vecinos más antiguos de la calle, la idea de que la casa de las marionetas volviera a habitarse no les hizo gracia. La mayoría de ellos comentaba por esos días que hubieran preferido que la demolieran y en su lugar construyeran algo nuevo, moderno y sin recuerdos. Pensaban que aquello que la casa tenía de malo se había mantenido quieto en la soledad y el silencio.
Que volviera a estar habitada significaba que aquello podía ser molestado, que podía despertar. Julio llegó a la casa un jueves de madrugada, con una tormenta en ciernes pisándole los talones. Cuando entró allí, todavía era un hombre sano. Pronto las cosas cambiaron. Sin embargo, tenía la mente oscurecida por visiones negativas, según afirmaron vecinos que hablaban en algún momento con él. Visiones de muerte, constantes presentimientos de desgracia, pesadillas recurrentes de las que se negaba rotundamente a hablar, pero que le hacían gritar en sueños, gritos de auténtico terror que despertaban a todos en el silencio de las calles empedradas. Y algo más. Los preocupados vecinos fueron unánimes. Julio solo hablaba sobre las marionetas. Todo el tiempo hablaba de las marionetas. La vieja casa también pareció seguir ese derrotero de desgracia. La tierra se había vuelto gris y arenosa, y las plantas se secaban y morían sin remedio. Incluso los grandes árboles que la rodeaban se veían retorcidos y sufrientes, sin hojas y devorados por los hongos y el verdín. Parecía maldita. Las casas linderas tenían tapiadas las ventanas que miraban hacia ella. Cuentan los vecinos que Julio desarrolló un miedo intenso a las arruinadas marionetas de su padre. Aún estaban allí, amontonadas sobre una otomana en el dormitorio principal de la casa, el sitio en que había muerto su padre y en el cual Julio dormía. Eran, se dice, una docena de monstruosidades polvorientas y casi deshechas. La terrible humedad que reinaba en la casa las había cubierto de unas fungosidades negruzcas, y la piel de papel maché, anteriormente pintada de alegres colores, se habían podrido por completo, convirtiéndolas en imágenes macabras de mirar fijo y demente. Dicen que Julio ni siquiera se había atrevido a tocarlas. Se había limitado a cubrirlas con una colcha para quitarlas de la vista, porque sus ojos desorbitados no lo dejaban dormir tranquilo. Unos pocos días más tarde, alguien llamó a la policía, porque según parece, Julio había gritado toda la noche, como anteriormente lo había hecho su padre. Fue la policía quien lo encontró muerto en el dormitorio, tirado en la cama y con todas las marionetas encima de su cuerpo. Los barrios guardan bien sus secretos y la casa sigue allí. Los chicos siguen fantaseando con entrar, pero no se sabe de nadie que lo haya hecho. Los más viejos prefieren que lo que está allí, en la vieja casa, siga durmiendo y que no vuelva a despertar jamás.